Hola, ¿qué tal? Hoy les hablaremos sobre la crisis de México en los años 90, causas y consecuencias. La crisis económica en México de 1994, denominada Efecto Tequila, un evento subversivo que resultó de las afectaciones a la economía de los Estados Unidos que se dio, fue una crisis iniciada de repercusiones provocadas por la falta de reservas internacionales, causando la devaluación del peso mexicano durante los primeros días. La presidencia de Ernesto Zedillo. El origen de la crisis se dio el 20 de diciembre de 1994, cuando el gobierno de Valverde tomó la decisión de devaluar el peso. En 1995, los efectos de la crisis se extendieron a otros países. A Argentina se cayó el valor de las acciones. Una de las causas por la cual se dio fue la fuga de capital. La masiva salida de capital de 1994 alcanzó la astronómica cifra de 18.000 millones de dólares. Estas corridas de divisa es la mayor y más impresionante que se ha registrado en la historia económica de México en tan poco tiempo. Entre 1970 y 1998 las reservas internacionales cayeron a ritmos más soportables, como fue el caso de lo ocurrido en 1988 y 1976, 1985 y 98. Sin embargo, en 1994 fue tal la magnitud de la caída de las reservas internacionales que Estados Unidos se vio en la obligación de intervenir, porque la mayor parte de los acreedores mexicanos eran bancos estadounidenses. La otra causa de la crisis fue la devaluación del peso mexicano, que provocó la caída de las reservas internacionales mexicanas. Esto ocurrió apenas comenzó la presidencia de Ernesto Zedillo, tomó posesión del cargo el 1 de diciembre de 1994. También hubo endeudamiento y malas políticas. Hubo financiamientos de proyectos a largo plazo con instrumentos de deuda a corto plazo, al igual que la apreciación imprudente del tipo de cambio real. Había pasivo de deuda pública con vencimiento semanal, lo que generaba un desembolso permanente de recursos. Otra razón fue la reacción tardía para atacar las causas de la crisis. Igualmente influyó la dolarización de la deuda interna. Uno de los efectos que causó fueron que los negocios mexicanos que tenían deuda en dólares o que se confiaron en comprar suministros de Estados Unidos sufrieron un golpe inmediato, con un despido masivo de empleados y varios suicidios, producto de la tensión de las deudas. Negocios cuyos ejecutivos asistieron a las reuniones en las oficinas del entonces presidente Zedillo se ahorraron la pesadilla de la crisis, ya que fueron advertidos comprando rápidamente una cantidad de dólares y renegociando sus contratos en pesos. Ante esta situación, la ayuda de los Estados Unidos, las organizaciones internacionales y de otros países no se hicieron esperar, entregando así 20.000 millones de créditos norteamericanos de urgencia del Fondo de Estabilidad Cambiaria Federal, más de 10.000 millones del Fondo Monetario Nacional Internacional, 7.800 millones del Banco Internacional, 3.000 millones del Banco Mundial y del Banco Internacional, 1.000 millones de otros países latinoamericanos. Los efectos sociales en México provocados por el error de diciembre fueron incalculables, desde el punto de vista económico y psicológico. Para millones de familias, la pérdida de sus casas, autos, empresas, ahorros, bienes y otras propiedades arruinó por completo a buena parte de la nación. Hubo gente que lo perdió todo, quedando en la más absoluta miseria y sin posibilidad inmediata de poder hacer frente a la dramática situación. Se apoderó del país un profundo sentimiento de frustración, pérdida y desesperanza en el futuro. La clase media fue la más golpeada por la crisis y se llegó a considerar que era su final, pues reponerse de las grandes pérdidas llevaría mucho tiempo. Los niveles de pobreza de la población mexicana se elevaron a 50%, aunque miles de familias lograron salir de la pobreza en la década siguiente. El efecto de la crisis ha perdurado hasta el presente. Fin de la crisis. La crisis del peso pudo ser conjurada a través de un paquete de ayuda concedido por Estados Unidos